En el capítulo de ayer, Pradilla nos mostraba a la reina Juana en su macabra peregrinación por los campos de Castilla con el cadáver de su marido. Hoy nos la encontramos en su prisión de Tordesillas. Aparentemente es una escena de un interior de una familia normal, pero cuando uno se empieza a fijar, se te encoge el corazón. ¿Queréis verlo? Pues empezamos. Pues continuamos con Pradilla y con Juana la Loca. Ayer la veíamos acompañando el cadáver de Felipe el Hermoso por los campos de Castilla y hoy lo que vamos a ver es el principio de su reclusión en Tordesillas con su pequeña hija Catalina, hija póstuma. En 1906 pinta este otro cuadro y os digo la fecha por una razón, porque en 1907 Picasso pinta a las señoritas de Aviñó. Es para que veáis qué mundos tan diferentes en el mismo momento. Pradilla era un heredero de la gran pintura del siglo XIX. Picasso era uno de los que estaban abriendo las puertas a lo que iba a ser el siglo XX. De par en par, además, a patadas las estaban abriendo. Pero mientras tanto, Pradilla seguía pintando y seguía triunfando. Este cuadro, que también trata de Juana la Loca, pero cuando está prisionera en Tordesillas con su pequeña hija Catalina, es muy diferente del anterior por una razón. El anterior es pura pintura de historia. O sea, cuadros que eran generalmente encargos oficiales. De unas dimensiones enormes. Esa doña Juana la Loca mide 3,5 de altura por 5 de anchura, nada menos. Entonces, ¿dónde se ponían aquellos cuadros? En edificios oficiales, o bien en el Senado, que tiene una colección estupenda, en el Parlamento, o en ayuntamientos, en diputaciones provinciales, en ministerios. Eran para esos sitios, en universidades, siempre eran para esos sitios. En cambio, aquí, ¿qué hace Pradilla con este otro? Pues lo que hace es adaptar lo que era aquella pintura de historia a un formato más pequeño y a un tono más ligero, por decirlo algo, ligero entre comillas, un tono más ligero, para que aquella burguesía rica, aquella nobleza que estaba haciendo dinero en aquel momento de industrialización, pues se los encargase para sus residencias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este otro, ya digo, es para una de aquellas casas. Pero representa, no el mismo tema, pero sí el mismo personaje, a Juana la Loca también. Estamos en el interior del Palacio de Tordesillas, donde Juana estuvo confinada. Claro, digo confinada para que lo comparemos con nuestra situación. Llevamos casi 2 meses, estamos a 26 de abril de 2020, 27 de abril de 2020, pero ella estuvo casi 50 años allí dentro, 50 años, cuidada por gente que más que cuidarla, la vigilaba. Primero por encargo, ya digo, de Fernando el Católico y luego por encargo de su hijo, el emperador Carlos. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos una sala, maravillosamente ambientada, porque Pradilla se documentaba muchísimo, pero muchísimo. Le gustaba además dejarlo claro. Mirad, en el otro cuadro que hemos visto, el de doña Juana la Loca, si le damos la vuelta al cuadro y miramos el reverso, pone una inscripción escrita por él. Dice el título del cuadro y además dónde se documentó, leyendo a fulano de tal, académico de la historia, que quede claro que esto no me lo invento. El interior del Palacio de Tordesillas no existía ya. O sea, Pradilla no podía saber cómo era el ambiente en el que había vivido la reina Juana. ¿Qué hizo? Pues se documentó. Se documentó de muchas formas, y una de ellas fue un grabado que había hecho Valeriano Domínguez Becker, el hermano de Gustavo Adolfo Becker, del escritor. Bueno, pues él era pintor. Entonces, en esa casa todos eran fantásticos. La cuestión es que en aquel grabado, Becker, Valeriano, había representado el interior de un palacio que tenía el duque de Frías en Ocaña. ¿Veis el grabado? ¿Veis el cuadro, no? Lo sé yo muy de cerca. ¿Veis la chimenea gótica fantástica, por ejemplo, que hay al fondo? Pues es la misma que tenemos en el cuadro. Pradilla tenía muy claro una cosa. Él se había formado como un pintor decorador, ¿os acordáis? Bueno, escenógrafo. Pues tenía muy claro que la verosimilitud reside en los detalles. Esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer los detalles creíbles. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para empezar, coger las diferentes influencias artísticas que había en aquel momento. Por una es la chimenea gótica. Pero si miráis un poco encima, os lo voy a acercar, veréis esa decoración de carácter mudéjar que en España seguía gustando muchísimo y todavía durante un tiempo. Aquí no están todavía estas nuevas influencias que están llegando de Italia, pero que seguramente en el Palacio de Tordesillas tampoco estarían. Y como la clave está en los detalles, vamos a ver alguno más. Por ejemplo, el pavimento. Si miramos el pavimento de barro cocido con pequeños azulejos, nos lo podríamos encontrar en un palacio de la época perfectamente. O el zócalo, ese zócalo que hay en la pared de la izquierda, justo donde está la reina, pues lo mismo es un zócalo de azulejería. O la alfombra, todo el conjunto está pensado por Pradilla para crear, pues eso, un espacio en el que sea verosímil encontrarnos a la reina. Realmente el interior no era este, pero podía ser este, era verosímil, creíble, eso es de lo que se trataba. Bueno, pues ¿qué tenemos ahí? Tenemos varios espacios. El primero, que es en el que está la reina, con su hija y con 2 personas que la cuidan del servicio, pero hay 2 más. A la derecha tenemos una especie de capilla.
¿Veis la reja que la separa? Eso ya nos diría un poco que es una capilla. Es además esa reja con esa decoración en la parte de arriba de hojas de cardo y demás, que está en tantas catedrales y tantas iglesias nuestras. Pero es que en el interior conserva todavía la decoración de pinturas románicas, que, bueno, pues lo mismo, le da verosimilitud. Pero me interesa más el otro espacio, el que está detrás de la reina, al fondo. Porque veis que hay una puerta, al fondo hay una pequeña vidriera de color que ilumina ese espacio pequeñico, esa habitación, en la que hay un ataúd, el féretro del rey, que no estaba en Tordesillas. Os acordáis que Fernando el Católico lo había mandado llevar a Granada. Pero claro, las leyendas contaban todas esas cosas. Eso le daba un aspecto extraordinariamente romántico al asunto, El amor y la muerte, incluso la necrofilia, lo tenía todo. En vida, amor, pasión, adulterio, despecho, engaño. En la muerte, todo aquello de alguna forma continuaba. ¿Os acordáis esa imagen de Juana con la llave del ataúd colgada del cuello? Y ella era la única que la tenía. Bueno, pues un poco todo eso se quería reflejar también en el cuadro. Pero vámonos ahora a la sala principal y sobre todo a las dos protagonistas del cuadro, que son la madre y la hija. Vamos a mirar a Juana, que no lleva muchos años todavía en Tordesillas. La niña es todavía pequeña, ¿os acordáis? En el primer cuadro Juana está embarazada. La niña nace en ese viaje y finalmente pues acabará en Tordesillas con su madre. Entonces, ¿qué ocurre? Ella ya está, ¿veis la mirada que tiene? Completamente enajenada. La niña se acerca a su madre, reclama su atención, pero su madre está perdida. En ese momento no le hace ni caso. ¿Veis que la chica tiene los juguetes tirados por el suelo? Pradilla aquí ha hecho algo de un encanto extraordinario, pero al mismo tiempo que produce una pena tremenda, que son esos juguetes. ¿Veis, por ejemplo, esa cocina pequeñica, las ollas, diferentes cosas? O luego los muñecos, el caballero montado a caballo con su lanza, la dama por el suelo, la princesa, en fin. Una imagen de una princesa que tiene poco que ver con la de esa pobre Catalina, que por cierto no es Catalina de Aragón, la que se casó en Inglaterra con Enrique VIII. A esta la casará su hermano en Portugal. Catalina de Aragón es tía suya, hermana de su madre, de Juana. El destino de la pequeña Catalina aparentemente era bastante poco alegre, pero tuvo suerte. De pequeña vivió encerrada en Tordesillas, la maltrataron los marqueses de Denia, que eran los que cuidaban, entre comillas, de su madre y de ella, pero cuando su hermano vino a reinar a España, pues vio aquello y decidió que había que sacar a la chica de allí como fuera. Entonces, ¿qué hizo? Pues la casó con el rey más rico, bueno, el heredero más rico de ningún trono europeo, que era el de Portugal. Con el tiempo se le llamaría Joao III, Juan III en español, y ella se convertiría en reina de Portugal durante muchísimo tiempo, porque cuando su marido murió y ella se quedó viuda, pues de sus 9 hijos no había sobrevivido ninguno, con lo cual le tuvo que heredar su nieto. Y la regente del nieto, don Sebastián, fue ella durante mucho tiempo. Probablemente fue la responsable de malcriarlo y no darle la educación necesaria por un heredero, y eso llevó a un verdadero desastre en la historia de Portugal. Pero de eso hablamos otro día. Bueno, la cuestión que tenemos todos los juguetes pintados además con una delicadeza extraordinaria. Por eso decía que tiene un tono más ligero. O sea, esa manera de pintar esos pequeños objetos no pega nada con la solemnidad del otro cuadro. Para nada. Aquí, Pradilla se recrea en todo eso. Igual que si os fijáis en la reina, ves que ella se apoya ahí al lado del alféizar de la ventana y detrás tiene un montón de objetos colgados. Una benditera, diferentes cosas. ¿Ves? Casi parece la tienda de un anticuario del siglo XIX, de época de Pradilla. Pero en realidad, lo que está haciendo también es ambientar todo eso. Ambientar perfectamente. Pero la manera en que está pintado, con esos toques sueltos de pintura, le da, pues eso, una gracia que encaja muy bien en las casas a las que va destinado ese cuadro y no encaja para nada en los espacios solemnes a los que va destinado la gran pintura de historia. Entonces, lo que está haciendo es pintar en otro tono, en tono menor, por decirlo de alguna manera, y lo hace maravillosamente. Una última cosa, este cuadro me parece mucho más pequeño que el otro, la verdad es que tiene un tamaño importante y forma parte de lo que llamamos el Prado disperso. O sea, esas obras de la colección del Prado que a veces están en el museo y a veces están depositadas en otros lugares, y este en concreto en el Museo de Zaragoza, de donde era Pradilla, de Villanueva de Gállego, ¿no? O sea, de la provincia de Zaragoza. Bueno, pues ese cuadro muchas veces lo podemos ver en el Museo de Zaragoza y disfrutar pues de un trozo del Prado fuera del Prado, pero como ese hay muchos más. Ya veremos alguno más del Prado disperso, ¿vale? Bueno, pues dejamos de momento a Juana la Loca y mañana continuaremos con otra gran pintura de historia del siglo XIX. También va de muerte, tengo que deciros. Pero bueno, ya buscaremos para otro día cosas más alegres. De momento, nos despedimos hasta mañana. Por cierto, lo de siempre, os podéis suscribir al canal, simplemente pinchando abajo en suscribirse. Y así os llegarán las notificaciones de lo que publicamos. Y además de eso, podéis darnos un me gusta. Y lo más importante, dejadnos un comentario para que sepamos lo que opináis de esto, ¿vale? Bueno, hasta mañana.